Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Cosío y te doy la bienvenida a Cosmovisión Cristiana. Estamos haciendo un estudio en el libro de Apocalipsis, un estudio detallado, verso por verso en el libro de Apocalipsis, y hoy nos va a tocar desarrollar el capítulo 6 con detalle. Muy bien, vamos a leer los versos 1 en adelante. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Estos dos primeros versos demandan una explicación que sea la base, que sea el terreno firme en el cual pisar para poder entender bien lo que sigue en adelante, más adelante. ¿Quién es este jinete de un caballo blanco al cual dice, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer? ¿Quién es? Bueno, para documentación de la gente que nos oye, hay cierta controversia en este texto porque algunos estudiosos consideran que se está hablando del Señor Jesucristo, pero la gran mayoría, y yo comparto con la gran mayoría la interpretación diferente de que no se está hablando en este verso 2 del capítulo 6 del Señor Jesucristo, sino más bien se está hablando del anticristo. Completamente opuesto, ¿verdad? La interpretación es completamente opuesta. ¿En base a qué creo yo que se está hablando del anticristo y no del Señor Jesucristo? En base a un principio de la hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina, es la ciencia que nos establece los principios, los métodos para hacer la interpretación correcta de las escrituras. ¿Cómo interpretar las escrituras? Hay principios, hay reglas que seguir, y en base, por ejemplo, a uno de esos principios es que hay que tener en cuenta el contexto para poder interpretar las escrituras, porque, como muy bien dicen muchos, lo he oído de muchos estudiosos, profesores, maestros de las escrituras, esto, cito a algunos de ellos, por ejemplo, a Dave Reagan de los Estados Unidos, ¿no? Uno de los grandes maestros de la profecía bíblica. Él dice que cuando sacas un texto fuera de su contexto, se convierte en un pretexto. Atención a eso. El contexto es clave, no solo para estudiar profecía bíblica, sino para estudiar cualquier pasaje de las Escrituras. Porque extraer un verso y hacer de ese verso aislado una doctrina es muy peligroso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Espero que estemos de acuerdo. Muy bien. Entonces, el contexto es una de esas reglas de la hermenéutica que nos permiten hacer una interpretación correcta de las escrituras. Ahora, yo digo que este individuo, este personaje que monta un caballo blanco y que tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, es el anticristo. Y en base voy a explicar un poquito más este principio de la hermenéutica. ¿Por qué creo yo que es el anticristo? Porque si leemos el resto son cuatro jinetes de cuatro caballos de diferentes colores: el caballo blanco, el caballo rojo o bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo, ¿no? Todos hablan de destrucción, de muerte, de hambre y de pestes. ¿Cómo podría el primero de ellos hablar del Señor Jesucristo? Ahí nomás queda claro ya de que el verso 2 está hablando del falsificador, porque
¿Qué es lo que el diablo es? Es un falsificador. Quiere recibir la adoración que solo Dios merece y de continuo engaña diciéndose a sí mismo ser Dios. Y esto está súper documentado en las Escrituras. Muy bien, entonces ya sabemos quién es. Y yo quiero ahora leer los otros 3 caballos para después hacer una síntesis de lo que acabamos de leer. Por lo tanto, nos toca leer los versos 3 y los sucesivos. El verso 3 dice, vamos a ponerlo aquí, vamos a ir hasta acá. Estoy marcando el texto para que podamos seguirlo con facilidad. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, el denario es el jornal de un día de trabajo, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades es el infierno. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Wow! Muy bien. Acá tenemos pues la explicación de estos, o la lectura de estos versos del capítulo 6 de Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis. 4 jinetes. Un pasaje publicitado, conocido, explotado aún en Hollywood con películas y con novelas. En fin, es algo impresionante porque se hablan de 4 jinetes que montan 4 caballos de 4 colores diferentes, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo. El primero es de alguien que tiene un arco y que sale venciendo y para vencer. El segundo es el segundo jinete monta un caballo rojo y a este jinete le es dado poder para quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y tiene poder sobre 1/4 de la humanidad. Es decir, si somos 8.000 millones de personas, 2.000 millones de personas van a morir en ese tiempo de la gran tribulación. ¿Verdad que esto es impresionante? 2.000 millones de personas. En la Primera Guerra Mundial murieron alrededor de 20 o 24 millones de personas. Esa guerra mundial que comenzó en 1918, creo que fue, o 14, bueno, comenzando el siglo XX. Luego hubo la Segunda Guerra Mundial de Hitler. ¿Recuerdas a Hitler que azotó el mundo y hizo una guerra terrible en la cual murieron más de 60 millones de personas? 60 millones de personas, entre polacos, rusos, judíos, ingleses, alemanes, en fin, japoneses. Más de 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué punto de comparación puede haber en esa tragedia realmente grave de estas guerras mundiales del siglo XX en comparación con otro tipo de guerra en las cuales morirán 2.000 millones de personas? Guerras, obviamente, en las cuales el hombre usará el armamento nuclear que ha ido creando.
recordemos una cosa, la guerra mundial que comenzó Hitler termina en 1945. ¿De qué manera? Cuando explotan las dos primeras bombas nucleares que Estados Unidos acababa de crear. Estados Unidos tenía solo dos bombas. Una la hizo explotar en Hiroshima y la otra en Nagasaki. Y murieron alrededor de 380,000 personas en forma instantánea. Este terrible poder nuclear que comenzaba en el mundo en 1945 fue tan desastroso, fue tan impresionante, fue tan tocante para los japoneses que después de la explosión de la segunda bomba nuclear en Nagasaki se rindieron. No había forma de hacerlos rendir. La historia documentada, hay videos, yo he visto montones de videos de la Segunda Guerra Mundial, muestran que los japoneses tienen un espíritu indomable y que el honor, entre comillas, el honor les prohíbe rendirse, antes morir que rendirse. Pero frente a la explosión de estas terribles bombas nucleares, estas dos, se detuvo la guerra, se firmó la paz y el mundo por fin vio el final de esta terrible era que comenzó Hitler y que termina en 1945 con estas dos bombas nucleares. Ahora, así termina la Segunda Guerra Mundial, pero la Tercera Guerra Mundial va a comenzar como terminó la Segunda, con una explosión nuclear probablemente, porque ya lo he dicho antes y lo repito hoy, el hombre está tan loco el hombre, que ha creado tantos armamentos nucleares, tantas ojivas nucleares, submarinos nucleares que tienen el poder de lanzar proyectiles para destruir naciones enteras en cuestiones de minutos. Ciudades gigantescas como Nueva York, Houston en Texas, o California, o países que pueden ser destruidos en minutos. Por ejemplo, con un par de bombas atómicas que, ojo, acá hay algo que decir. La bomba de Hiroshima era 1000 veces menos potente que las que hoy existen. 1000 veces menos potentes que las bombas de hidrógeno. Una de las bombas de hidrógeno que han sido desarrolladas después que acabó la Segunda Guerra Mundial, en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a ver cuál de los dos era el más poderoso, cuál de los dos conquistaba el espacio primero. Recordemos la Guerra Fría, ¿no?, que terminó ya hace tiempo con Gorbachev y con el muro de Berlín derribado y la Unión Soviética cayendo precipitadamente a una situación de colapso. Eso fue lo que ocurrió. Pero las bombas atómicas están ahí todavía. Arsenales atómicos en Estados Unidos, miles de bombas. En Rusia, tiene más todavía Rusia que los Estados Unidos. En Europa, en el Asia, también India, Pakistán tienen bombas atómicas. Israel tiene bombas atómicas, ¿no? Japón seguramente las tiene. En fin, el mundo tiene suficiente armamento nuclear para destruirse, para autodestruirse 50 veces. Así de locos estamos, así de loco está el mundo, así de enfermo está el mundo. Así que se entiende bajo esta perspectiva lo que ocurre en este texto que dice que el tercer jinete que monta un caballo bermejo o rojo, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y si tú crees que el mundo ha sufrido demasiada violencia, pues honestamente no tiene comparación con lo que viene más adelante. Con este horrible, desastroso y monstruoso ¿cómo decirlo? Se desata una violencia incomparable en el mundo, que la Biblia, en las palabras del propio Señor, dice que habrá sufrimiento como nunca antes
ni nunca después. Los 7 años de la gran tribulación son horribles. El mundo es entregado en manos de Satanás y de su instrumento, el anticristo. El anticristo, que es el que monta el caballo blanco, empieza como un hombre de paz, porque el caballo blanco aparenta ser un instrumento de paz, y ciertamente así se dará a conocer al mundo. Pero nosotros ya sabemos que los que estudiamos la Biblia, que esto es un engaño, que el anticristo, primero, ¿no?, como el diablo acostumbra a hacer, dice la Biblia, que a los demonios, que a Satanás, le gusta mostrarse como un ángel de luz. ¿Ah? Así es como se presenta, para luego ya darse a conocer su olor de azufre, su intención de destruir, robar y matar. Son las 3 cosas que quiere hacer el enemigo, y así lo verá el mundo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, como decíamos en la anterior lección, en el anterior estudio, ya no está sobre la tierra. La iglesia del Señor Jesús subió a los cielos, subió a los cielos. Estamos, los que somos de Cristo, allá arriba, para disfrutar de las bodas del Cordero, para recibir los galardones que vamos a recibir de acuerdo a nuestra obra por el Señor o para el Señor, y regresaremos con Cristo hacia el final de esos 7 años de la gran tribulación, en la batalla de Armagedón, para dar el final de la Tercera Guerra Mundial. El final de la Tercera Guerra Mundial ya no va a ser como en el caso de la Segunda Guerra Mundial que vimos, que fue con la explosión de esas 2 bombas atómicas en territorio de Japón, Hiroshima y Nagasaki. Pero la Tercera Guerra Mundial va a terminar cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores descienda desde los cielos, desde su trono, montando un caballo blanco, y atrás de él su ejército, un ejército de los santos, la iglesia del Señor, también en caballos blancos, descendiendo a la tierra para rescatar, para salvar, ¿a quién? Al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estará a punto de ser destruido. Así que estamos viendo la secuencia de estos 4 jinetes. Mi propósito es hablar de los 4, no dejar ninguno fuera hoy. Así que quiero apurarme un poquito más. Vamos a leer el tercer jinete. ¿Quién es el tercer jinete? El tercer jinete es el que monta un caballo negro. Leamos el verso 5. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien, wow. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el cuarto jinete? El tercer jinete que monta un caballo negro es el que provoca, el que hace que en el mundo ocurra una hambruna como no ha tenido precedente en toda la historia. Hambre, el mundo lo ha sufrido desde sus orígenes. Hoy mucha gente muere de hambre en algunos países muy pobres del África y de algunas regiones del Asia. Hay muchísimo hambre. En nuestro país, el Perú, hay zonas en las que se sufre de hambre. La anemia infantil es una cosa grave. Se habla que actualmente 40% de nuestros niños en las regiones del Altiplano, en Puno y en otras partes del Perú, los niños no comen lo suficiente, no comen lo que tienen que comer, las proteínas que necesitan en sus primeros años de desarrollo, y esa anemia obviamente afecta su desarrollo, su capacidad intelectual para el futuro. No van a alcanzar su potencial porque no han recibido los nutrientes necesarios. Ahora, el hambre del que estamos
viendo en estos capítulos de Apocalipsis 6, del tercer sello, que es un jinete que monta un caballo negro, es un hambre terrible también porque es mundial. La escasez de alimentos, obviamente provocada por los anteriores sucesos del caballo rojo que ha quitado la paz del mundo, que ha matado un cuarto de la población del mundo y que ha contaminado todas las aguas y las tierras y el aire de la atmósfera con esa radiación de las explosiones nucleares. Obviamente lo que va a seguir después de eso es un hambre, porque ¿cómo va la tierra a tener frutos? ¿Cómo va a dar la tierra sustento a los hombres cuando todo está descompuesto por esas guerras nucleares, por esas explosiones nucleares que han ocurrido en esos años de la gran tribulación? Así que tenemos aún vamos a ir sintetizando. Ya hemos visto 3, nos falta 1. Tenemos, pero es necesario ir agarrando una visión de conjunto, como alejarnos un poco, hacer un zoom out para poder ver el cuadro. Quiero que veas el cuadro. El caballo blanco, ¿no? El falso Cristo, el anticristo, que sale montando un caballo blanco como diciendo yo vengo a traer paz, y lo que busca es la adoración falsificada, porque él no es Dios, es el diablo, Satanás, y está condenado, ya fue vencido en la cruz y está condenado a terminar sus días en un lago de fuego y azufre. Pero todavía el Señor le permite hacer lo que le permite hacer, y de esto me queda pendiente. Háganme recordar, si no lo explico hoy, para explicarlo en un futuro video, de por qué Dios permite la existencia del diablo, por qué le permite estar en medio de los hombres y hacer lo que hace. ¿Por qué? Esto no lo voy a explicar ahora porque me desviaría y perdería la oportunidad de dar esa visión de conjunto de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero queda para un estudio aparte sobre el diablo, Satanás y el anticristo. Muy bien. Este tercer jinete, entonces, bueno, el primero, el anticristo. El segundo jinete, que monta un caballo rojo o bermejo, es el que quita la paz del mundo y hace que los hombres se maten unos a otros de una manera apocalíptica, de una manera cataclísmica. 2.000 millones de personas muertas, según las escrituras, ocurrirán durante esos 7 años de guerra, que comenzarán ciertamente de una manera aparentemente pacífica, porque la Biblia lo explica muy bien. Sobre todo Primera de Tesalonicenses, ahí está, Segunda también, dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. No sobre nosotros los creyentes, porque ya nosotros nos fuimos para arriba, pero sobre los que queden en la tierra, cuando digan paz y seguridad, tú vas a oír esta palabra de continuo. Y en el medio, por ejemplo, lo digo entre paréntesis y lo digo rápido, en medio de las cosas que se están negociando, que allá desde hace tantos años, entre los judíos y los palestinos y el resto de los pueblos árabes, están en un conflicto eterno desde la época de Abraham con sus hijos, Ismael, hijo de una mujer no judía, ¿no? Era la sierva de Sara, su verdadera esposa, y el hijo de Sara con Abraham es Isaac. De Isaac viene Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel. Israel viene de Abraham y de Sara. Y los árabes vienen de Abraham y de la sierva de Sara. Se me ha ido el nombre ahorita. Se me ha ido el nombre de la mamá de Ismael, del principio del pueblo árabe. Bueno, ya me acordaré después. Pero esta guerra terrible que va a ocurrir, estaba yo sintetizando los 3 jinetes que hemos visto hasta ahora. El primero, el anticristo; el segundo, el que quita la paz de la tierra; y el tercero, que provoca un hambre generalizado, que
todo el trabajo de 10 o 12 horas del día te alcanzará para llevarte a la boca 2 o 3 panes. Ya no podrás comer carne, no podrás comer ensaladas, frutas. Esas serán cosas prohibidas, sino que habrá sustento, el sustento mínimo para no morir de hambre. Así de terrible va a ser esos años de la gran tribulación. Pero el Señor le dice, pero al aceite y al vino no lo dañes todavía, porque el aceite es muy necesario. El aceite, si tú te alimentas solo de harina, no vas a tener el sustento necesario. Va a haber una gran hambruna. El resumen es ese. Y el último, vamos a ver el último, quiero ver el último, el cuarto sello. Hoy vamos a terminar con este cuarto sello, dice el verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. El Hades es una referencia al sitio donde van los muertos. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Wow! Muy bien. Repito, voy a leerlo otra vez. He aquí un caballo amarillo, el cuarto sello se abre y se ve un jinete montando un caballo amarillo. Hay cierta controversia entre el color, pero no voy a entrar a esa controversia del color de ese caballo, pero dice que el que lo montaba tenía por nombre Muerte, Muerte, Muerte. Entonces, ¿y cómo es que muere la gente? Muere la cuarta parte de la tierra, se repite aquí, la cuarta parte de la tierra. 2.000 millones de personas. ¿Para matar cómo? Con espada, es decir, como mata el jinete del caballo bermejo, el segundo jinete. Con hambre, como mata el tercer jinete, el del caballo negro. Y con mortandad y con las fieras de la tierra, es decir, las pandemias, las que hoy, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Como el coronavirus y el ébola y el SIDA y tantas otras epidemias que hemos visto en el mundo, ¿no? Pues en esos 7 años de la gran tribulación, si hoy día te asusta a ti lo del coronavirus, que han muerto 500.000 de personas en los Estados Unidos, en nuestro querido Perú han muerto más de 100.000 personas. Si tú sigues las cifras oficiales te van a decir menos, te van a decir cerca de 50.000, pero tal parece que han muerto más de 100.000 ya, 100.000 personas en el Perú en menos de un año. Cuando tuvimos terrorismo en el Perú con Sendero Luminoso y esos 12 años de infierno que vivió el Perú, en esos 12 años murieron aproximadamente 75.000 personas entre los policías, las víctimas de los terrucos y los propios terrucos. 75.000 personas murieron y el Perú fue golpeado de una manera salvaje por ese genocida y diabólico movimiento de Sendero Luminoso. Pero fíjate, eso fue en 12 años y ahora en menos de uno han muerto más, 100.000 personas por la pandemia del COVID-19. Pero esto no es lo más grave viene después, porque después de la guerra, del hambre y de las pestes van a haber muertes también por este tipo de epidemias y por las fieras de la tierra, también cosas que todavía no hemos visto. Pero probablemente las fieras de la tierra se vuelvan contra los seres humanos y ataquen también a los seres humanos durante esos 7 años de locura del mundo, de lo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob, el día de la ira de Jehová y la gran tribulación. Por eso es que yo quería leer estos cuatro jinetes en conjunto para que tengas esa visión de conjunto y luego ir ya desarrollando con más detalle.
porque es necesario que tú tengas ese zoom out, esa visión de lo que en el mundo va a ocurrir para que tengas temor de Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Dios nos advierte de lo terrible que será la vida sobre la tierra durante esos 7 años de la gran tribulación. Y yo te digo a ti, ciertamente tú no quieres estar sobre la tierra durante esos 7 años. No quieres estar, no quieres sufrir lo que se va a sufrir en esos terribles 7 años de la gran tribulación. Y la buena noticia es que no tienes que estar sobre la tierra. No tienes que estar acá y ver al anticristo, ese instrumento de Satanás poseído por el mismo Satanás que va a hacer toda esta terrible destrucción de la que hoy estamos hablando. Tú no quieres estar. Ciertamente lo que va a vivir el mundo, que está explicado en Isaías 24 hasta el 26, un precioso pasaje sobre la gran tribulación, que está explicado también en el breve libro de Sofonías, algunos episodios de otros libros como el libro de Joel, la profecía bíblica del Antiguo Testamento y por supuesto la profecía bíblica del Nuevo Testamento, sobre todo el libro de Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19, nos explican de ese gran sufrimiento que la tierra va a sufrir. Pero tú no tienes que ser parte de ese sufrimiento, porque si tú crees la palabra de Dios y te acercas a Dios con una actitud sincera de respeto, de humillación y de pedirle perdón por cualquier ofensa que hayas cometido contra Dios, porque el principio de la vida cristiana siempre para ti, para mí, para toda persona que se acerca a Dios es el arrepentimiento de lo que hicimos por no haber estado caminando de acuerdo a los estatutos de Dios, sino entregado a lo que nuestra carne quiso hacer, entregados a los vicios, entregados al alcohol, a las drogas, a la fornicación, entregados al adulterio, entregados a la hechicería, qué sé yo, tantas cosas malas que hay en el mundo. Y todos hemos estado enredados de alguna forma en una u otra cosa, pero Dios, que es bueno, longánime, paciente y misericordioso, nos da la oportunidad de ponernos a cuenta, de acercarnos y de pedir perdón y de recibir perdón y de ser limpiados de todos nuestros pecados y ser justificados delante de Dios porque somos lavados en la sangre de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y tú tienes la oportunidad de hacerlo hoy día. Y yo quiero terminar hoy haciendo una oración que a lo mejor, si tú nunca la hiciste antes, hoy te animas a hacerla conmigo, para que recibas ese perdón del que estoy hablando, para que seas parte de ese grupo precioso que vamos a ser arrebatados hacia el cielo antes de que comience la gran tribulación. Y para eso yo te pido que te prepares en breves segundos, prepara tu corazón para hacer esta oración conmigo, ¿de acuerdo? Ora conmigo. Yo voy a orar y te ruego que si esta palabra ha tocado tu corazón, tú también lo hagas. O si el escenario no es el adecuado para hacerlo, ve el video más adelante otra vez o a solas. Ponte de rodillas cuando ya estés a solas y haz una oración como esta. Bendito Dios, yo te doy gracias por esta palabra. Yo creo esta palabra, Señor, y tengo temor de las cosas que van a ocurrir en el mundo. Pero más que eso, Dios, quiero pedirte, Dios, que me permitas acercarme a ti. Quiero ser perdonado de mis pecados, Dios. Perdóname, Señor. Perdóname y límpiame de todas esas cosas malas que he hecho en mi vida. Y ayúdame no solo a arrepentirme de estas cosas, sino a cambiar de rumbo mi vida para tomar otra dirección de acuerdo a tu palabra.
te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Creo en mi corazón que Él es el Hijo de Dios. Creo que tú le levantaste de los muertos y creo que Él pronto vendrá a hacerse cargo de nuestra tierra para dar principio a su reino que no tendrá fin. Gracias, Dios, ayúdame a caminar de acuerdo a tus estatutos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Wow, esto es bellísimo. Yo sé que es bellísimo porque, claro, yo he hecho esta oración con muchas personas, he ayudado a muchas personas a entregar su vida a Cristo, he visto nacer a muchas personas a la vida eterna, porque un verdadero cristiano, es decir, ese grupo de personas que va a tener parte del rapto de la iglesia, son los nacidos de nuevo. No son los cristianos nominales, católico o evangélico o lo que quieras ponerte como etiqueta. A Dios no le impresionan esas cosas, las etiquetas, las denominaciones, que soy cristiano, que soy católico, que soy bautista, que soy pentecostal. No me le importa a Dios, mucho menos falsas sectas como los testigos de Jehová o los mormones. Nada de eso sirve, porque la Biblia dice que son salvos los que nacen de nuevo de acuerdo a este evangelio que hoy yo te he presentado. Así que si tú hiciste esa oración, tu nombre ha sido escrito en un libro en los cielos. Tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y gloria a Dios, porque ahora eres un hijo, eres una hija de Dios. Así es. Aunque tengas minutos apenas de haber entregado tu vida a Cristo, si el rapto de la iglesia ocurriese ahora, tú también te vas con nosotros, porque eres un hijo y una hija de Dios, según sea el caso. Recordemos, por ejemplo, que en la cruz habían otros 2 hombres crucificados al lado de Cristo, a cada lado del Señor. Uno de ellos se burló o insultó al Señor, pero el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Wow. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor te dice a ti: no importa si, por ejemplo, murieses esta noche o el rapto ocurriese esta noche, eso ya no tiene importancia, porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero y eres parte de la familia de Dios. Amén. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Dios te siga guardando y protegiendo, y te ruego que compartas este video. Van a haber algunos que también pudieran ser bendecidos con esta palabra. Gracias. Y si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.